¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto en este lunes 20 de enero del año 2025. Sin duda, la noticia en el mundo es la asunción al mando de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos. 79 decretos ha firmado en solo unas horas tras su asunción al mando. Le declara la guerra a la inmigración, sobre todo a los indocumentados, al narcotráfico, y también anuncia su alejamiento de la OMS por parte de los Estados Unidos. Vamos a analizar este y otros aspectos más de las primeras horas de gobierno de Donald Trump con un experto, con el Ramiro Escobar, que es internacionalista. Hablaremos también en el programa de hoy sobre otro tema importantísimo, que es la situación de los alcaldes. ¿Cuánto tienen de aprobación? ¿Cuáles son los burgomaestres con más aceptación? A propósito del aniversario de Lima, hablaremos sobre la gestión también del alcalde metropolitano. Y para ello vamos a basarnos en una encuesta que se ha desarrollado por parte del analista político Enzo Helguera. Eso y mucho más luego de los titulares aquí en Diálogo Abierto. Las posibilidades de Perú de llegar a ser quizá en algún momento el primer productor de cobre del mundo son reales. Sin embargo, tenemos que... hay tareas pendientes para que eso sea una realidad. Es terrorismo. Esos actos son actos terroristas por sí. No se necesita una ley para calificarlo de esa forma. Es una detonación a una institución pública, ¿no? Eso es terrorismo. Eso ya es un atentado, que tendría toda la imagen o toda la forma de ser un ataque terrorista. Green Destination es una organización mundial que nomina y reconoce a través de un sello estos destinos por historias de sostenibilidad, por historias en que la comunidad, las instituciones públicas finalmente construyen un escenario pues, responsable, social, económica y ambientalmente, ¿no? Entonces, Green Destination, a través del Ministerio del Ambiente, ¿no?, ha nominado 5 áreas naturales protegidas. Perfecto, luego de titulares vamos a desarrollar las noticias con entrevistas. Y por supuesto, decíamos, la noticia en el mundo es el presidente Donald Trump, quien asume por segunda vez los destinos de la Casa Blanca. Vamos a conversar de inmediato con nuestro primer invitado, Ramiro Escobar, que es internacionalista, para hablar sobre todo sobre estos 79 decretos que ha firmado el presidente Trump en solo, 10 horas de mandato aproximadamente. Ramiro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, sin duda que México debe ser uno de los países más preocupados por los anuncios, sobre todo por las deportaciones, por las acciones que se van a hacer, sobre todo en el Golfo de México, y esta nuevamente, mano dura que va a poner Trump contra inmigrantes indocumentados. Bueno, creo que no solo México, sino el mundo entero está preocupado por el regreso de Trump a la Casa Blanca y por esta suerte de tromba de órdenes ejecutivas que están haciendo dos cosas, ¿no? Tumbar órdenes ejecutivas de Joe Biden, o sea, es decir, hacer retroceder las políticas de Joe Biden, ¿no? Y hacer avanzar las cosas que Trump considera que puede hacer mediante estas órdenes ejecutivas, que es un mecanismo por el cual no se tiene que pasar por el Congreso para adoptar una medida. En esa lógica, por ejemplo, lo que ha dictaminado hace unas horas es salirse del Acuerdo de París sobre el cambio climático, salirse de la Organización Mundial de la Salud, que son dos decisiones, a mi juicio, sumamente erráticas y que afectan no solo a Estados Unidos, sino al mundo, ¿no? O sea, salirse del Acuerdo de París, Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, y si bien esta salida se va a hacer efectiva dentro de un año, ¿no?, va a afectar la lucha global contra el cambio climático, y salirse de la OMS también es algo, para empezar, ridículo, y porque conecta con los antivacunas, con toda esa filosofía, digamos, de medio delirante sobre lo que supuestamente habría pasado con el COVID, que fue un invento, claro. Todos esos, digamos, relatos casi fantásticos. Sin duda. Pero además afecta también el presupuesto de la OMS, ¿no? Sí, sin duda son medidas polémicas, incluso anunciar también que va a enviar humanos a Marte, ¿no?, que es uno de los parte de los anuncios que ha hecho durante su intervención de hoy. Pero a ver, Ramiro, declarar en emergencia la frontera con México, emergencia nacional, ha dicho,
el presidente Trudeau. Y además también no va a permitir ahora que los niños que nazcan en Estados Unidos lleven la nacionalidad norteamericana. Son dos medidas radicales que está tomando de inmediato el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Bueno, esto último, por ejemplo, va contra la propia Constitución de Estados Unidos. No sé si se va a poder hacer efectiva. Y creo que algunas de las cosas que él está proponiendo van a ser incumplibles o van a ser bloqueadas en diversos estratos del poder en Estados Unidos, a nivel municipal, a nivel de los estados, a nivel judicial, ¿no? A nivel de las cortes, no la Corte Suprema donde podría tener viento a favor, sino de las cortes que hay en distintos estados. Entonces, pero de todas maneras, esto va en la lógica y la mano dura, y por ejemplo, quitarle la posibilidad de que sea considerado norteamericano alguien que nació en territorio norteamericano es algo nuevamente delirante. Fue algo, digamos, que revela, digamos, un pensamiento bastante torvo respecto a la inmigración y que ocurre en pocos estados del mundo, ¿no? Acá mismo, cualquiera que nace en territorio peruano es peruano, simplemente, ¿no? Y lo otro de militarizar la frontera y llevar a cabo este gran operativo de deportación, también es algo que los hechos no va a ser fácil de cumplir, o va a ser imposible de cumplir, porque 11 millones de indocumentados, según él, tendría que hacer ruedas todos los días para cumplir con ese anuncio, con esa promesa, pero además afectaría mucho a la industria agrícola, a la industria de la construcción, a buena parte del aparato productivo de Estados Unidos, donde trabajan muchos personas que no tienen los papeles en regla y que están en vía de regularizarlos. Entonces, puede generar una protesta no solo de los inmigrantes, sino de los propios empresarios, ¿no? Ahora, los norteamericanos están, digamos, en capacidad de poder atender los servicios, las funciones o labores que desarrollan los inmigrantes, por ejemplo, de limpieza, entre otros servicios de ese tipo, que es, digamos, donde gran cantidad de latinos y de inmigrantes dedican sus labores. Bueno, en teoría sí, el asunto es si lo van a querer hacer, ¿no? Claro, porque los latinos, ese es el tema. los trabajadores sin papeles o algunos que están en vía de regularizar sus papeles, justamente hacen esos trabajos que muchos norteamericanos ya no quieren hacer hace tiempo, ¿no? Entonces es muy bonito decir, make America great again, hagamos la industria acá, hagamos las cosas nosotros mismos, pero a ver si incluso alguna parte de la población que votó por Trump va a querer hacer esas cosas cuando no haya inmigrantes que las estén haciendo, ¿no? O que las hacen. Entonces, creo que hay una suerte de puesta en escena de Trump muy fuerte, muy a modo de querer empezar con una aplanadora, pero se va a chocar con la realidad y probablemente con la oposición, incluso, como digo, de personas que votaron por él, ¿no? Correcto. Ahora, los otros puntos que tú enfocabas también, este último decreto firmado hace pocos minutos del alejamiento, del retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Sostiene Trump que la OMS ha cumplido un papel deficiente durante la pandemia del COVID-19 y es por ello que toma distancia y retira justamente a Norteamérica. ¿Cuánto de esto puede afectar también a los trabajos que se hacen justamente científicos por combatir no solo el COVID, sino una cantidad enorme de males que afecta a la humanidad? Mira, Ricardo, la OMS puede ser criticada por distintos motivos. No es un organismo perfecto. Ningún organismo mundial lo es. Naciones Unidas misma puede ser criticada. Pero lo que ocurre es que Trump es un negacionista científico, fue un negacionista pandémico y es un negacionista climático. Entonces nos estamos enfrentando a un personaje que tú recordarás bromeaba, ¿no?, durante la pandemia sobre el dióxido de cloro, ¿no? En algún momento dijo que el virus era un virus que venía de China sin ninguna prueba, como también dijo que el cambio climático es un cuento chino. Entonces, creo que es indispensable que cualquier hombre de Estado, y sobre todo una persona que gobierna Estados Unidos, tenga un mínimo sentido de la realidad. Ya no digo incluso que sea un estadista, si quieres, quizás ya sea pedirle demasiado a Trump, pero un mínimo sentido de la realidad, ¿no? Sacar a Estados Unidos de la OMS efectivamente va a provocar un impacto mundial
no solamente por los aportes que da este país al organismo, Claro. ¿no? Sino también por las investigaciones que se hacen en Estados Unidos. Es ir contra la historia, es ir contra la corriente, es desacreditar a los científicos de altísimo nivel que hay en Estados Unidos, premios Nobel numerosos. Entonces, estamos enfrentándonos a un señor que tiene una mentalidad que parece del siglo pasado. Y cuando él dice, vamos a hacer Estados Unidos grande otra vez, parece que quisiera volver efectivamente al siglo ni siquiera pasado, antepasado, ¿no? Es decir, cuando no había vacunas, cuando no había numerosos o importantes avances de la ciencia médica. Entonces, es, a mi juicio, un retroceso al cual se está arriesgando Estados Unidos, que es nada menos que la primera potencia mundial. Y todo esto se hace en aras de mejorar la situación económica de Estados Unidos, es decir, mejorar la calidad de vida, supuestamente, pero la calidad de vida no mejorar con un ambiente más contaminado, con una poca estrategia de defensa cuando, por ejemplo, aparezca una nueva pandemia, ¿no? Hay que recordar lo que pasó cuando él gobernaba y se produjo la pandemia de COVID-19. Entonces estamos entrando en un escenario medio distópico, creo yo, ¿no? Claro, que se suma, como tú lo recordabas también, a esta postura que tiene Trump y gran parte de un sector, a ver, cercano a él, relacionado básicamente al tema del calentamiento global. Él no cree en estas cosas, cree que es parte justamente, a ver, de los procesos que se dan en el mundo y que nuevamente la temperatura volverá a su nivel y que esto irá, digamos, solucionándose progresivamente. Esto va a tener seguramente también otro impacto fuerte en lo quienes son los defensores del medio ambiente. Mira, hay un argumento que es bastante, si me permites el término, barato, ¿ya? Y es decir, la Tierra se ha estado calentando por causas naturales. Eso es cierto, la Tierra se calienta, por ejemplo, cuando erupcionan los volcanes, ¿no? Pero la ciencia más seria, la ciencia climática, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, nunca ha dicho que la Tierra no tiene procesos que también incrementan la temperatura. Lo que viene diciendo hace varios años es que el hombre tiene una incidencia sobre esos procesos naturales y eso es lo que está agravando la situación. Entonces la discusión absurda sobre si es el hombre o es la propia Tierra no tiene sentido porque es la propia Tierra mediante procesos naturales como las erupciones volcánicas o la respiración de los seres vivos, pero es la especie humana también. Ese es el problema. Cuando un presidente como Trump o como Milei o como Bolsonaro niegan el fenómeno, dicen que la Tierra misma absorberá esta suerte de exceso de gases de efecto invernadero, está yendo en contra de los más grandes científicos mundiales, de las más grandes o importantes universidades del propio Estados Unidos, ¿no? Que hace ya varios años están señalando que ese problema existe y lo estamos viendo cuando hay incendios forestales, cuando hay huracanes agudizados, cuando hay olas de calor, cuando hay sequías como las que se han presentado en nuestro propio país y como las que hay en este momento en California. Hay más de un reporte que señala que los incendios de California tienen encima un factor climático inusual que los está agravando. Entonces, cegarse ante eso, decir que lo primero es pensar en Estados Unidos y que haya trabajo, es desconocer que el fenómeno climático y los deterioros ambientales en general puede afectar la propia economía y eso es uno de los grandes riesgos que podrían correrse 4 años del gobierno de Trump, ¿no? Correcto. Ahora, Trump se abre otro frente, esta vez con Panamá, porque habla de desconocer ya el tratado Torrijos-Carter, que permitió que el canal retorne, o sea, de propiedad panameña. Y ahora él busca recuperar justamente este importante canal. ¿Qué va a significar esto? ¿Qué impacto va a tener? Mira, a diferencia de las órdenes ejecutivas para salirse de la OMS y del Acuerdo de París, ¿no? Estos anuncios sobre Groenlandia, sobre el Canal de Panamá, son más difíciles de llevar a cabo. Eso no se puede hacer con una orden ejecutiva. Con una orden ejecutiva tú te puedes salir del Acuerdo de París de la OMS, pero no puedes decir voy a recuperar el canal con una orden ejecutiva ni tampoco voy a comprar Groenlandia. Entonces, estos anuncios de Trump en su discurso y antes de asumir sobre Groenlandia y sobre el Canal de Panamá en concreto, son anuncios que para hacerse efectivos, ¿no? Tendrían que vulnerar la soberanía de un país como Canadá, ¿no? Y
contarían, como ya se ha visto, o enfrentarían la resistencia de prácticamente la totalidad de la comunidad mundial, no solo de Panamá, de América Latina, de la Unión Europea, de los países africanos. ¿Quién apoyaría a Trump en su propósito de recuperar el canal de Panamá? Es una promesa, creo yo, incumplible, ¿no? Eso no se puede hacer por una orden efectiva, pero enrarece la atmósfera, enrarece las relaciones con América Latina y también revela, pues, un desconocimiento de lo que son los procesos históricos, el derecho internacional, y hace una falta de respeto al expresidente Carter, que falleció hace poco, a cuyo funeral él mismo fue y le rindió homenaje, ¿no? Entonces, eso, a mi juicio, es algo que yo calificaría como delirante. No se va a poder cumplir eso de recuperar el canal, salvo que él quiera, si me pronuncia el término, patear el tablero y propiciar una invasión en Panamá, como se hizo para capturar a Manuel Antonio Noriega hace unos años, pero ni siquiera era para recuperar el canal, sino era con ese fin, ¿no? Entonces, eso sí me parece parte de una especie de puesta en escena que trata de contentar a sus electores y de agitar el escenario mundial, ¿no? Ahora, ¿se prevé que Trump en su administración sea implacable contra el narcotráfico? Porque este hecho de anunciar que los va a considerar a las bandas organizadas, a los cárteles, como grupos terroristas, ¿podría visorarse eso? Mira, por ejemplo, ese anuncio sí puede contar con la simpatía de personas en América Latina, incluso de algunos gobernantes, porque la criminalidad está tan desatada en la región, y hoy día mismo ha visto lo que ha pasado acá en nuestro país, han asesinado a un periodista, han atacado a la fiscalía, y todos los días estamos viendo episodios de este tipo. Además, el Tren de Aragua no solo está en Estados Unidos, está acá, está en otros países. Ese anuncio puede contar con la simpatía de incluso personas que no votaron por Trump y hasta de gobernantes que de pronto no simpatizan con Trump en otros ámbitos. Sin embargo, el problema que puede haber con esto, y ya lo ha insinuado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es que bajo el argumento de combatir a grupos terroristas se puede incursionar militarmente en un país. Acordémonos de lo que pasó en la época de George W. Bush durante lo que él llamó la guerra contra el terrorismo, lo que pasó en Guantánamo, ¿no? Lo que pasaba cuando empezaba a mandar misiones bélicas o hacía operativos militares en otros países con autorización o a veces sin ella, ¿no? Y entonces se correría un riesgo ahí de que bajo el argumento que se está combatiendo al narcotráfico o a organizaciones criminales se incursionen en otros países militarmente. Eso también es bastante riesgoso. Es bienvenida la cooperación de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, pero habría que ver cómo se define, cómo se encuadra, cómo se norma, ¿no? Para que no signifique simplemente meterse a donde sea con el argumento de buscar a un grupo terrorista, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por este primer análisis, Ramiro Escobar, habernos dado su punto de vista, y seguramente iremos comentando a lo largo de la semana, que recién empieza, más anuncios, porque solo han sido 79 decretos de los más de un centenar que anuncia Donald Trump para lo que va a ser este inicio de gestión. Muchísimas gracias, Ramiro, muy gentil. Gracias, Ricardo, un gusto saludarte y un saludo para los amigos televidentes. Muy amable, muy gentil. Era el análisis entonces de las primeras horas de gestión de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, número 47. Vamos a una pausa y al retorno hablaremos, pero de autoridades peruanas, los alcaldes, en qué situación se encuentran, cómo están en las preferencias, qué opinan sus vecinos. Vamos a estar con Enzo Helguera, gerente general de Imazulu, para hablar justamente sobre los alcaldes que aprueban y los alcaldes jalados en su gestión. Pausa y retornamos. Sí, va a haber imágenes solamente. Bien, volvemos para seguir hablando ahora sobre las autoridades peruanas, los alcaldes. Lima acaba de conmemorar su 490 aniversario de fundación. El alcalde metropolitano tiene 53% de desaprobación. Ha hecho importantes anuncios en cuanto al crecimiento de la ciudad, en cuanto a convertir a Lima justamente en una urbe con mejor calidad de vida, básicamente en el tema del transporte público, pero vamos a analizar
estos resultados, esta encuesta que se ha desarrollado en Lima Metropolitana con Enzo Helguera, que es exactamente el gerente general de IMAZULU, que ha desarrollado una encuesta sobre el particular. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un gusto saludarte y estar aquí en tu programa para comentar acerca de este estudio a puertas además del aniversario de Lima y que evidentemente mide los niveles de aprobación y desaprobación de las autoridades. Una tercera parte de limeños aprueba la gestión del alcalde metropolitano. Sí, correcto. Alrededor de una tercera parte tiene un reconocimiento seguro en la posición política, seguro en algunos avances respecto de sus propuestas o de parte de algunos de sus planes que tenía en campaña. Correcto. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué ese 53% no respalda su gestión? ¿Es por decisiones políticas o porque ve que Lima todavía tiene falencias? Bueno, de hecho están más inclinados por las falencias y porque además hay una ausencia de un liderazgo más fuerte, más potente para combatir las principales preocupaciones del ciudadano de Lima, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación? Evidentemente la seguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces, no hay en la actualidad, para la mayoría de personas que contestan esta encuesta, digamos, un líder que sale a dar no solamente herramientas, sino también propuestas y que enarbola la lucha contra la seguridad ciudadana. Y los proyectos metropolitanos evidentemente están en una fase inicial y al no verse concretados o esperar que se concreten, no hay algo tangible por lo cual, digamos, pueda crecer fuera de este tercio, que más o menos es lo que lo ha acompañado alrededor. 32%, ¿no? Exactamente. Sí. Gente que confía en él y 53% que no, digamos, no le da su voto aprobatorio. Correcto. Eso es en Lima, que sigue siendo, como tú lo dices, el principal problema, el de la inseguridad. Pero hay otros estudios que, con motivo del aniversario de Lima, han señalado que el problema que ha vuelto al segundo lugar es el transporte urbano. Correcto, sí. De hecho, el transporte público es lo que queja a la mayoría de ciudadanos que se movilizan principalmente en Lima, sea para el trabajo, sea para los estudios, pero es aquello que aqueja y que convierte a Lima, además, en una de las ciudades más caóticas. Seguramente allí Rafael López Aliaga, con las obras metropolitanas, pretende hacer una mejora bajo una visión metropolitana, pero el asunto es que esto solo va a tener el resultado positivo en la medida en que llegue a concretar y culminar. Mientras tanto, evidentemente, la expectativa de la población se va a mantener cauta y desconfiada respecto a su autoridad porque no van a creer en lo que no ven. Correcto. Antes de ir con el resultado de distritos, Enzo, permíteme hacer una pregunta política y sobre todo aprovechando tu conocimiento como analista. Estos resultados seguramente los va a revisar el alcalde López Aliaga ante una eventual postulación a la presidencia de la República. Tiene que ir calibrando si él piensa en 2026. Entonces, ¿cómo ves ese perfil ante una eventual postulación a la Casa de Pizarro? Bueno, un tercio del electorado de Lima no es fácil de que ningún candidato presidencial lo tenga. Yo creo que de alguna manera... O sea, un tercio es como 3 millones de votos, por lo menos. Sí, por supuesto que sí. Entonces, no es nada despreciable, pero seguramente también eso es parte del colchón electoral que Rafael López Aliaga ha mantenido más o menos en cautivo por la representación que además tiene como posición política. Ahora, es importante también de que es un respaldo inicial, pero sobre todo va a tener que asegurar tener éxitos concretos en determinadas materias y además visibles para que esto pueda ser un impulso, ¿correcto? Y además derrotar a aquel, digamos, presagio que hasta ahora ningún alcalde de Lima Metropolitana ha llegado al sillón de Pizarro. Su política de trabajar continuar con el tema de las escaleras que dejó su antecesor, el tema de los comedores o ollitas comunes, mejor dicho, ¿podría ser una suerte de caballito de batalla con miras a una eventual postulación presidencial? Sí, en tanto haya un éxito concreto, en donde haya una cobertura y una meta en la medida en que llegue a este tipo de comedores y los haga o financie o autosostenido. Entonces es un reto grande. Pero en la medida que él pueda lograr resultados tangibles, esto sí le puede servir como un trampolín
para hacer una oferta electoral con proyección nacional, además. Correcto. Vamos a los distritos. El señor Allinson, el alcalde Allinson de Magdalena, ahí lo tenemos en pantalla, tiene 84% de aprobación, es decir, mantiene esa buena correspondencia con sus vecinos. Claro, en el caso de Francis Allinson, enarbola con mucha autoridad el tema de la seguridad ciudadana, fuera de obviamente tener un distrito que lo tiene muy bien atendido, ¿no? Y este tema de la seguridad ciudadana, nuevamente, él lo lidera, tiene además perspectivas muy claras, ¿no? Estrategias definidas, ¿no? Nos muestra también el tema de tener una ciudad casi biovigilada por la gran cantidad de cámaras y la cobertura que tiene en su distrito. Entonces, estos son elementos positivos fuera de tener un mantenimiento muy importante dentro de la ciudad, lo cual lo hace mantener, que eso es complicado, un alto índice de popularidad. La experiencia, evidentemente, 5 veces alcalde, creo que además lo proyecta, lo catapulta hacia la meta también de Lima metropolitana que tiene. Correcto. Bueno, creo que Magdalena, por ende, sigue siendo el distrito, digamos, más seguro. Sí, por supuesto, se considera el distrito más seguro, con menos índice, además de algún tipo de situación relacionada a violencia, crímenes, etcétera, por la eficiencia en el servicio de seguridad ciudadana. ¿Qué otros alcaldes tienen la nota más alta o las notas más altas? Bueno, Fernando Velasco en Chorrillos, que también está trabajando temas de seguridad ciudadana, estratégicamente ofrece infraestructura para diferentes fuerzas de la policía, y eso hace que, por ejemplo, desde Chorrillos se proyecten hacia el sur de Lima, ¿no? Y también, por supuesto, poner en valor la ciudad recuperando espacios públicos. Esto es bien apreciado en relación a las gestiones anteriores. Eduardo Bles en San Miguel, ¿no? También es otro alcalde destacado, Jesús Gálvez, ¿no? Entonces son alcaldes que finalmente terminan enfrentando o conquistando este tipo de espacios públicos, y eso los deja dentro de los 10 primeros lugares. Jesús María, he visto que se está recuperando, está volviendo un poco a lo que fue la gestión de Ocrospoma, porque luego de él un poco que decayó. ¿Y los jalados? ¿Cuáles han sido los jalados? A ver. Bueno, ahí en los jalados tenemos a Guido Íñigo dentro del primer lugar de esta tabla. Él, bueno, tiene la deficiencia en este momento de no conectar o haberse desconectado con una gran parte del electorado, principalmente en aquellos sectores de altura, ¿no? Entonces hay ahí una deficiencia, y además que la necesidad es muy grande, ¿no? Perfecto. Entonces allí hay muchos temas que corregir, seguramente temas de organizar mejor el presupuesto, ¿no? Perfecto. Ahí nos lo dejamos porque nos gana el tiempo. Correcto. Gracias, Enzo, por haber venido esta noche, Enzo Helguera, muy gentil. Un gusto. Y nos vamos rapidito porque ya está con nosotros Eric Guerrero para contarnos las últimas al cierre aquí en TV Perú. Gracias, buenas noches.